Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Si tiene su Biblia, voy a invitarlo a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 6. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 6. Allí estaremos refiriéndonos al texto de las Sagradas Escrituras y estaremos dando lectura haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos la bendita, la santa palabra del Señor. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les invito para orar. Querido Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta tarde estamos reunidos, iglesia, como congregación, para compartir de ti, Señor, la exposición de tu palabra, la cual alumbra los ojos de nuestro entendimiento, trayéndonos comprensión y revelación de tu voluntad. Por lo cual te damos gracias en esta tarde por la oportunidad de estar juntos a través de esta comunicación, creyendo, Señor, que harás de obrar por medio del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, muchas veces nosotros tenemos un conocimiento del Señor Jesucristo por los milagros, ¿no? Y nos concentramos en los milagros, como el milagro de la boda de Canaá, como el milagro del hombre ciego al costado del camino, como la resurrección de Lázaro. Y tenemos una percepción, una comprensión de nuestro Señor Jesucristo como un hombre quien vino a este mundo para hacer milagros. Y ahí entonces fundamentamos nuestra fe, nuestra confianza en cuanto a que el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y Él habrá de hacer un milagro en nuestras vidas. Sin embargo, cuando nosotros miramos las Escrituras y empezamos a leer las Sagradas Escrituras, vamos dándonos cuenta de que
no solamente los milagros testifican de Cristo, no solamente el hecho de que Él caminara sobre las aguas, sanara a los enfermos, libertara a los endemoniados, sino que también encontramos el testimonio de Dios por medio de la ley y por medio de los profetas. Nosotros podemos leer la Escritura. En estos días estuve compartiendo mucho el pasaje de Romanos 3:21, que ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Entonces, he estado compartiendo mucho en cuanto a cómo es la ley en respecto a el conjunto de mandamientos y ordenanzas de lo que se debía de hacer, de lo que no se debía de hacer, y también el conjunto de ordenanzas de días festivos y de ceremonias, de ritos, que tenían que ver también con el hecho de que Dios pudiera habitar en medio de su pueblo, limpiando los pecados por medio de la sangre derramada de los animales, que debían ser sin defecto. Y debía ser una clase selecta de animales, no podía ser cualquier tipo de animal. Y como Dios había dado también el tabernáculo y había establecido el sacerdocio. Sabemos que el sacerdocio le correspondía a los descendientes de Aarón. Entonces, cuando va a introducir Dios a nuestro Salvador Jesucristo al mundo, antes de que viniera el Señor Jesucristo, vino el profeta Juan el Bautista, el cual preparó el camino para el Señor. Y no solamente preparó el camino para el Señor, sino que dio testimonio del Señor Jesucristo para que se cumpliera lo que estaba escrito. He aquí que envío mi profeta delante de ti, el cual abrirá camino. Y lo describe a Juan el Bautista con ciertas características, como un hombre que vendría en el poder de Elías, un hombre que su comida y su vestimenta serían algo atípicas, también solamente langostas del desierto, ¿no? Comía y miel, y sus vestiduras eran piel de camello, lo cual es una vestidura que no es nada confortable, amén, que no es nada agradable. Y todo eso tiene un propósito en cuanto para reflejar los sufrimientos, para reflejar al siervo de Dios, amén. Nosotros tenemos que entender que el siervo de Dios tiene una característica, que siempre es un hombre sufrido. Y me refiero a hombre, mujer. Entonces no podemos querer vivir piadosamente y no tener persecución. No queremos aceptar el llamado de Dios para servirle y no padecer. El mismo apóstol Pablo hablaba al respecto de que ellos eran el espectáculo del mundo. ¿Por qué? Porque justamente eran arrojados a las arenas, al martirio, al ser devorados por los leones, y se convertían en un espectáculo para el mundo. La gente se complacía. Dice que los días que murió Jacobo, el hermano del Señor, siendo martirizado, viendo al rey que esto agradaba a la muchedumbre, se decidió perseguirlo a Pedro y encarcelarlo a Pedro, como leemos allí en el libro de los Hechos, ¿no? Que fue libertado por la gracia divina, porque no era el cumplimiento del tiempo de Pedro, sino que Pedro tenía que continuar con su ministerio y tenía que cumplir con el llamado con el cual había sido apartado, ¿no? Podemos ver que Herodes, el rey, viendo que complacía a la muchedumbre el martirio de los principales de la iglesia, dijo: matemos también a Pedro. Pero aunque tenía la complacencia de la muchedumbre y tenía el poder político y el poder armamentístico para poder apresarlo a Pedro y para poder
presentarlo como espectáculo para el mundo, no podía con Dios. Enviando a Dios a su ángel, el cual pasó entre las filas de los guardias y entre las puertas bien cerradas, abriendo las puertas en forma sobrenatural y pasando entre la fila de guardias, de 4 equipos de guardias, disimuladamente, o sea, nadie le vio, ninguno de ellos percibió que se estaba escapando el preso. ¿Por qué? Porque más allá de que a lo que caracteriza a los siervos de Dios es el sufrimiento, nunca va a ser algo que Dios no permita. Nunca va a ser algo que Dios no permita. Entonces, por eso es que la vida de Juan el Bautista se caracterizó por eso, por un hombre que vivía en el desierto, su alimento era muy atípico, langostas del desierto, miel, y su vestidura era una vestidura desagradable, que a la piel era una vestidura desagradable, porque era piel de camello, y eso era lo que él vestía, ¿no? Sin embargo, era lo que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque aún nosotros vemos que cuando estableció el Señor el sacerdocio, Dios mismo dio para el sacerdote qué tipo de telas utilizar, cómo cortarlas, cómo decorarlas las telas. A veces yo me río porque la gente dice, Dios no mira cómo estamos vestidos, Dios mira el corazón. Y eso no es así, porque por lo menos no era así con los sacerdotes. A los sacerdotes Dios le dijo, no mezclarás las prendas usando una prenda de una tela y de otra. Tenía que ser de una sola tipo de hilada. Le dio la forma que debía decorarla, los colores, el corte, dio todo Dios. Amén. Aunque eso tiene que ver también con lo que son las vestiduras del creyente. Pero vamos a continuar entonces. Hubo un hombre, dice, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, versículo 6. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, o sea, para que diese testimonio de Jesucristo, a fin de que todos creyesen por él. ¿Ve? Por medio de Juan el Bautista, habrían de creer en el Señor Jesucristo. Por eso es que muchos concurrían al Jordán para ser bautizados por Juan el Bautista, y cuando venían algunos que verdaderamente no tenían arrepentimiento, él le decía, ¿quién nos enseñó a escapar de la ira venidera, generación de víboras? Refiriéndose a los escribas, a los fariseos que venían al Jordán para bautizarse, y él sabía que su arrepentimiento no era genuino, o sea, no buscaban volverse a Dios, sino tratando de escapar de los juicios, entendiendo de que él era un hombre de Dios, y si era un hombre de Dios y si se sometían, ellos entendían que Dios iba a bendecirlos. Sin embargo, él vino no solamente para bautizar, sino vino para dar testimonio de la luz, y que por medio de él nosotros pudiéramos creer en el Señor Jesucristo. Y todo lo que Juan el Bautista hizo, lo hizo como entre los nacidos de mujer, siendo el mayor, el más grande. Jesús dijo en Mateo capítulo 11, verso 11, al respecto del ministerio de Juan el Bautista, entre los nacidos de mujer no hubo un varón más grande que Juan el Bautista. O sea que desde Adán hasta los días de Juan el Bautista, todos los que habían nacido de mujer, y todos nacemos de mujer, no había habido ningún hombre más grande. No era más grande Moisés, no era más grande David, no era más grande Elías, no era más grande Salomón, no era más grande Isaías, sino que el más grande de todos era Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él venía a dar testimonio de la luz. Él venía a señalar al Señor Jesucristo y venía a representar a la humanidad toda. Cuando nosotros leemos en el Evangelio de Lucas, yo estaba mirando en el capítulo 1, en el verso 5, dice, hubo
en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, y entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. O sea que Juan entró al mundo por la voluntad de Dios. ¿Y era hijo de quién? De un sacerdote. ¿Y su madre quién era? Elizabeth, hija de las mujeres, de las doncellas. Dice que su mujer era hija de Aarón, de las hijas de Aarón. O sea que también tenía sacerdocio en su sangre, tenía un linaje sacerdotal, aunque la mujer no cumplía con el sacerdocio, pero en su sangre también tenía. Así que Dios introduce a este hombre, siendo el más grande entre los hombres, nacido de mujer en ese tiempo, y lo usa como representante de la humanidad. ¿Por qué? Porque todos los años el sumo sacerdote imponía las manos sobre el cordero y, representando a la nación de Israel, traspasaba los pecados de la nación de Israel a ese cordero, el cual era luego sacrificado en el desierto, en el tabernáculo, y el otro, quien se llamaba Azazel, era enviado al desierto. Así que Juan el Bautista, en representación de la humanidad, impone las manos sobre el Señor. Por eso cuando vino Jesús al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, o sea, para recibir la imposición de manos, para que fuera traspasado en representación de toda la humanidad, los pecados de la humanidad, dijo: tú vienes a mí, siendo que tú tienes que bautizarme. No entendía, pero el Señor le dijo: deja ahora para que se cumpla toda justicia. Para que se cumpla toda justicia tiene que ser quitado el pecado. Así que él, entendiendo en ese momento su rol y entendiendo quién era el Señor Jesucristo, le impone las manos, y cuando le impone las manos, los cielos que estaban cerrados a causa del pecado de la humanidad, porque dice que se abrieron los cielos y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Los cielos que estaban cerrados. ¿Por qué estaban cerrados? No porque el oído de Dios se hubiera cerrado, la mano de Dios se hubiera cortado, sino que los pecados de la humanidad hacían separación entre Dios y la humanidad, porque si veía Dios los pecados de la humanidad, tenía que enviar los juicios sobre la humanidad. Por eso dice que en su paciencia, en su longanimidad, Él dejó pasar los pecados pasados. ¿Con la mira de qué? De manifestar esta gracia a la humanidad. ¿Por medio de quién? Por medio del Señor Jesucristo, utilizando a quién como representante de la humanidad para que traspasara los pecados de toda la humanidad. Al más grande de todos los hombres nacidos de mujer, Juan el Bautista. Por eso es que es tan importante. Nosotros tenemos que conocerle para que conozcamos al Señor Jesucristo y cómo es que Dios lavó nuestros pecados. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Cuando Juan el Bautista impone las manos, entonces ya los cielos que estaban cerrados se abrieron.
Y a partir de ese momento los hombres, por medio de la justicia que es a través de la fe en el Señor Jesucristo, podían recibir el perdón de los pecados. Por eso ese hombre que descendió por cuerdas, cinchadas por sus 4 compañeros, abriéndose un camino entre el tejado para que Jesús pudiera ministrarlo, recibió esa palabra gloriosa: tus pecados te son perdonados. Cuando lo vieron los fariseos dijeron: ¿quién es este que se hace semejante a Dios para perdonar pecados? Viendo Jesús lo que cavilaban en sus corazones, les dijo: ¿qué es más fácil decirle a este hombre? ¿tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Pero para que veáis que el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar pecados. ¿Por qué? Porque él ya había recibido esa facultad, ese poder. Al cargar como el cordero que quitaba el pecado del mundo, había recibido esa capacidad para perdonar pecados. Le dijo: levántate y anda. No solamente tus pecados te son perdonados. Lo mismo sucedió con la mujer allá en el acto del adulterio, que la venían a juzgar por la ley de Moisés, y la ley de Moisés decía que tal mujer debía morir y no podía ser libertada. Pero Jesús, acudiendo a la conciencia del hombre, dijo: el que esté sin pecado sea el primero de arrojar la piedra. Uno a uno fueron retirándose, no quedando ni siquiera uno. Y Jesús le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo te condeno. Había un hombre que tenía el poder de condenarla, sí, era el Señor Jesucristo, porque él no tenía pecado. Pero como él vino para que el mundo sea por medio de él perdonado, para que el mundo sea por medio de él reconciliado para con Dios, le dijo: ni siquiera yo te condeno. Por eso es que Juan el Bautista vino a dar testimonio del Señor Jesucristo, para que por medio del testimonio de Juan el Bautista nosotros pudiéramos creer en el Señor Jesucristo. Y allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 29, ¿qué es lo que nos dice? Al otro día, después de haber venido Jesús al Jordán para recibir la imposición de manos por medio de Juan el Bautista, cuando le ve venir, dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo, fue al desierto para ser tentado por el diablo 40 días y 40 noches. Al igual que la figura del Cordero Azazel, que era llevado por uno designado por el sacerdote al desierto, también el Señor Jesucristo fue llevado al desierto para que fuera probado y saliera comprobado y demostrado que era el Cordero sin defecto que quitaba el pecado del mundo. Por eso recibamos el testimonio de Dios por medio de su profeta y creamos que Jesucristo limpió perfectamente nuestros pecados y que con su sangre y su sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Damos gracias al Señor en esta tarde por la oportunidad de estar juntos compartiendo la palabra de Dios, deseando que esta palabra haga asidero en nuestros corazones para que podamos salir adelante mediante la fe y la confianza en el Señor Jesucristo. Les saludo y les abrazo en el amor del Señor, deseando y que puedan tener una excelente jornada. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios,
Sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,